proclamando la bondad de Jesucristo. Buenos días a todo el mundo. Este sábado vamos a seguir confirmando que Jalil Gibran tenía razón, Mamen Rodríguez Sastre, cuando proclamaba que en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante. Y si no la tenía, Juan Diego, se la vamos a dar desde ya. Es que no sé qué contarte, que seguimos igual, con unos 5 o 6 grados por encima de la media, con el cielo azul, pero que muy azul, con alguna nube alta y con temperaturas mínimas que suben y más que se mantienen. Y a lo mejor alguna nube baja despistada en el nordeste, es cierto que se juntarán varias y se convertirán en niebla, pero en breve, enseguida, harán cierto el dicho de mañanas de neblina, tardes de paseo. Y voy a acabar con otro dicho para que veas que en el fondo tampoco es raro este tiempo. En febrero busca la sombra el perro. Eso es sabiduría. Lo esencial de esta mañana de sábado es lo que ahora mismo resumimos con Margarita Zavala en 3 minutos. El 28 de abril tendremos elecciones generales. Es la fecha elegida por el presidente del Gobierno tras la decisión del Congreso de tumbar sus presupuestos la semana pasada. Pedro Sánchez asegura que sin ellos no puede hacer gran cosa y España afirma necesita seguir avanzando. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto. Sánchez acusa a PP y Ciudadanos de defender una España en la que solo cabe la derecha. PP y Ciudadanos temen, por su parte, que Sánchez intente pactar de nuevo con los catalanes. Sí, ambos partidos se unen para asegurar que si el PSOE gana las elecciones volverá a pactar con los independentistas. Por eso pedirán el voto para ambos partidos para que no lo vuelva a hacer. Y por eso Ciudadanos descarta que vaya a haber un pacto postelectoral con Sánchez. El señor Sánchez en su declaración ha mantenido todas las puertas y puentes abiertos con los separatistas. Y por tanto, si ha llegado con los separatistas, si le echaron del Comité Federal por intentar pactar con los separatistas y llegó otra vez al PSOE para pactar con los separatistas, evidentemente no hay que ser muy listo para saber que Sánchez, si puede, reeditará la mayoría con los separatistas. Tras la convocatoria el 5 de marzo se disuelven las Cortes. Sí, la decisión afecta a una treintena de proyectos de ley que se quedan ahora en el aire. En cuanto a la campaña electoral, comienza el 12 de abril, en plena Semana Santa. Votaremos el 28 de abril. El problema está en que luego las nuevas Cortes Generales deberán constituirse precisamente en plena campaña para las municipales y autonómicas del 26 de mayo. La familia de Franco tiene 15 días para decidir dónde reposarán sus restos. Así lo decide el Consejo de Ministros. Si no llegan a un acuerdo, sus 7 nietos, el Gobierno va a tomar la decisión final, que en ningún caso será la Catedral de la Almudena, como ha afirmado la ministra Dolores Delgado. Tiene que cumplir con la Ley de Memoria Histórica y tiene que cumplir con normas de orden público. Y en esos parámetros nos moveremos a la hora de inhumar los restos de Franco. No le puedo decir otra cosa, porque todo es especular en qué sitio, en qué no sitio. Así de claro se lo digo. Hay exactamente 2 pilares fundamentales: el cumplimiento de la ley, orden público. La Fundación Francisco Franco ya ha anunciado que va a recurrir la decisión ante los tribunales. Donald Trump declara una emergencia nacional para financiar el muro con México. Es la vía que ha encontrado ante la negativa del Congreso de financiar su promesa electoral estrella. La declaración le permite al presidente estadounidense acceder a una serie de fondos guardados para casos de emergencia. Él dice que la hay. Estamos hablando de una invasión de nuestra nación con drogas, traficantes de personas y con todo tipo de criminales y bandas armadas. La oposición demócrata ya ha anunciado que le va a llevar ante los tribunales. En deportes, hoy juegan el Barcelona y el Atlético de Madrid. El líder se enfrenta al Valladolid en el Camp Nou. Los atléticos defenderán su tercer puesto en el derbi frente al Rayo Vallecano. Mañana le va a tocar el turno al Real Madrid. Ayer, en el primer partido de esta jornada de Liga, el Eibar empató a 2 frente al Getafe. ¿Y cuáles son, Marga, los números de la suerte? La combinación del sorteo de Euromillones es 15, 27, 34, 38 y 49. Las estrellas, el 2 y el 10. Y la combinación de la Bonoloto, apunten: 4, 12, 16, 28, 40 y 41. El número complementario, el 17, y el reintegro, el 1. Tenemos toda la radio por delante, a las 7 y 4, a las 6 y 4 en Canarias. Síguenos en Twitter en @noticiasfds. Ya estamos de campaña. Sí, aunque la campaña de las generales comenzará oficialmente el 12 de abril, esto va a ser desde hoy un no parar.
La decisión del presidente Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 28 de abril ha acabado imponiéndose a la opción de convocarlas el día 14, pero a efectos de campaña da lo mismo. ¿Qué más da? Porque desde hoy estamos ya en eso que llamamos precampaña, pero que es campaña, porque hace ya bastante tiempo que la delgada línea que separa la precampaña de la campaña es casi invisible. El propio Pedro Sánchez ya empezaba este viernes la campaña desde el atril de la Moncloa. Juan de Dios Colmenero. Pedro Sánchez anunciaba la fecha del 28 de abril después de hacer un balance político de casi 20 minutos desde el Palacio de la Moncloa, casi como si se tratara del primer acto de campaña electoral, eso sí, desde la mesa del Consejo de Ministros. 8 meses de bienestar social, decía, de justicia, de igualdad, de diálogo y de regeneración política. Fracasados los presupuestos generales del Estado, tenía 2 opciones, decía el presidente del Gobierno, y elegía la mejor para los españoles. Entre las 2 opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto. Pedro Sánchez no escatimaba en criticar a la oposición desleal, decía, de la derecha, y reivindicaba la inclusiva. Es evidente que la derecha, con sus 3 partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas. Convocatoria para el 28 de abril, lo que supone una campaña electoral en plena Semana Santa. El decreto de disolución de las cámaras será publicado en el Boletín Oficial del Estado el próximo día 5 de marzo, 54 días antes del día de las elecciones, tal y como establece la ley. Así lo establece la ley, y así queda establecido este calendario que tenemos por delante hasta que, sin darnos cuenta, asome la patita el verano en esta campaña electoral en la que van a mezclarse mítines, procesiones y vacaciones. Carmen Sabido. Los españoles vamos a vivir 3 meses de actos políticos y de mítines que se van a mezclar con las procesiones. El martes 5 de marzo se publicará en el BOE la convocatoria de las elecciones y la campaña comenzará el viernes 12 de abril, con lo cual la primera semana va a coincidir con la Semana Santa y con muchos españoles ya de vacaciones. El domingo 28 conoceremos qué partido ha ganado, pero el Parlamento se constituirá casi un mes más tarde, el 23 de mayo. La elección del presidente del Congreso va a marcar el primer pacto político. En plena resaca de las generales, el 10 de mayo se abre la campaña para la triple cita electoral, europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo. Ese día tendremos sobre la mesa todos los resultados electorales y los partidos comenzarán a negociar las alianzas para formar gobierno. Hasta el mes de junio, Pedro Sánchez y su gabinete estarán en funciones y este calendario electoral supone un gasto extra para las arcas públicas de 130 millones de euros. ¿Y los partidos de la oposición cómo se han tomado la convocatoria de elecciones para el 28 de abril? Los líderes de Partido Popular y Ciudadanos se morían de ganas de una pronta convocatoria electoral y se han reafirmado en ello. El presidente del PP, Pablo Casado, proclamaba este viernes que el Partido Popular ha sido decisivo para tumbar al gobierno. José Ramón Arias. Los españoles tendrán que elegir el próximo 28 de abril entre los que negocian con independentistas o los que tienen preparado un nuevo 155. El Partido Popular, su líder Pablo Casado, se atribuye parte del mérito de haber hecho que la legislatura de la mentira acabe de una vez. Hemos tumbado el gobierno de Sánchez. Ha tirado la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición y ha liderado la calle. El Partido Popular lamenta la instrumentalización de las instituciones de la que ha hecho gala Pedro Sánchez. Asegura que su partido va a ganar las elecciones y que Pedro Sánchez ha colocado esa fecha porque sus varones regionales le han obligado a ello. ¿Por qué no las convocan el 26 de mayo, ahorran 200 millones de euros y evitan a los españoles tener que quedarse en sus vacaciones o incluso que haya más votos de la abstención porque la gente no está en su casa? Porque los varones no le han dejado. Porque Pedro Sánchez es un lastre. Porque nadie quiere invitar a Pedro Sánchez a sus comités ejecutivos ni a sus actos. El Partido Popular no confrontará directamente con Ciudadanos, aunque recuerdan que ellos han sido los únicos que no han pactado con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno que ha cedido ante los independentistas y eso se ha acabado. Según decía este viernes Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, también recibe con ganas la convocatoria de las generales. Ignacio Jarillo.
Para Albert Rivera, con estas nuevas elecciones generales del 28 de abril se acaba la España de gobiernos sometidos a los nacionalismos que desde hace 40 años, dice, han alimentado PP y PSOE. Se ha demostrado que pactar con los separatistas no era la solución, sino parte del problema. Así que los pactos del Majestic del PP, los pactos tripartitos de Zapatero y del PSOE, los pactos de Sánchez con la mesa vergonzosa con Torra, todas esas imágenes tienen que formar parte del pasado. El futuro tiene que estar en manos de los que amamos este país, no de los que odian o quieren liquidar este país. Rivera advierte que si no hay cambio de ciclo, gobernará de nuevo Pedro Sánchez y volverá a renacer el monstruo. Miren, el gobierno Frankenstein ha muerto, pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez, si puede reeditarlo, resucitará a Frankenstein. El líder de Ciudadanos deja entrever que pactaría para ello con PP y Vox y solo hablaría con el PSOE si no es el PSOE de Pedro Sánchez. El anuncio de Pedro Sánchez también era valorado por Irene Montero. La portavoz parlamentaria de Podemos se arrogaba el mérito de los logros sociales del gobierno y defendía la utilidad de su partido para garantizar el diálogo con Cataluña y para frenar a la derecha. Arantzazu Martín. Podemos lamenta que se haya roto la mayoría que se fraguó en la moción de censura. Habla de irresponsabilidad de los independentistas, pero defiende que en estos 8 meses se han tomado medidas sociales cuyo mérito se arroga. Se ha hecho, dice Irene Montero, a pesar de los odiadores profesionales que quieren volver al pasado y empujando al PSOE que no lo habría hecho por voluntad propia. El error del que ya advirtieron a Sánchez, según Montero, fue empeñarse en un gobierno en solitario. Un gobierno estable y un gobierno sólido es una mejor opción que un gobierno que se ha revelado débil porque no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos que son objetivamente buenos, sino también porque termina su mandato con el diálogo con Cataluña absolutamente roto. A pesar de ello, Podemos está por la labor de repetir los acuerdos tras las elecciones, eso sí, bajo su batuta y para un gobierno amplio. Se dicen preparados para afrontar la campaña, no les preocupa ni la sangría que apuntan las encuestas, ni la crisis interna que les acude, ni el permiso de paternidad que hasta finales de marzo mantiene a Pablo Iglesias de baja. ¿Y qué dicen los indepes? Los separatistas catalanes que han precipitado la convocatoria electoral al tumbar los presupuestos denuncian la falta de coraje de Pedro Sánchez. El gobierno autonómico catalán considera que el presidente del Ejecutivo prefiere apostar por la estética. Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló. La Generalitat ha lamentado que Pedro Sánchez haya preferido convocar elecciones antes que aceptar hablar sobre la autodeterminación. Tras 3 elecciones y una moción de censura en solo 4 años, ha pronosticado el Sartadi que España será ingobernable si no acepta abordar la solución política al conflicto soberanista. Que no puede haber estabilidad, no puede haber gobernabilidad en España mientras se siga gobernando de espaldas a Cataluña, mientras se siga ignorando que hay un problema político a resolver. Venimos de estar en un gobierno activamente represivo con la complicidad del PSOE a un gobierno que ahora está pasivo y que no ha tomado ninguna decisión para revertir estas acciones que se habían tomado. Los independentistas han acusado al presidente de ser un irresponsable y de haber cedido a las presiones de los sectores de su partido que prefieren gobernar con Ciudadanos. Joan Tardá, diputado de Esquerra. Dentro de su partido hubo una revuelta y también creo que ha sido víctima del vértigo que suponía la ofensiva de la ultraderecha y la derecha española. El gobierno también ha criticado que Sánchez, teniendo la posibilidad de un superdomingo, haya escogido el día 28 de abril por tacticismo electoral, a pesar del coste que supone para los ciudadanos unas nuevas elecciones. Precisamente un independentista, el expresidente a la fuga Puigdemont, protagoniza junto a su sucesor, Quim Torra, una polémica con el presidente del Parlamento Europeo. Y esta polémica sobre la conferencia que iban a protagonizar ambos el lunes en la Eurocámara está en el Minuto Europeo de nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. De las 3 instituciones europeas, Consejo, Comisión y Parlamento Europeo, ha sido el presidente de esta última, Antonio Tajani, el que con voz más clara ha estado contra la unilateralidad del independentismo catalán y ahora acaba de pasar la prueba del algodón. PSOE, Ciudadanos y Partido Popular le habían pedido que impidiera la entrada de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo, donde pensaba dar una conferencia junto a Quim Torra. Sin una euroorden vigente no era nada fácil prohibir su presencia, pero el presidente de la Eurocámara tiene un poder discrecional para estas cosas y ha decidido que, argumentando una amenaza para el mantenimiento del orden público, no le va a dejar pasar. Y por supuesto Puigdemont se ha enfadado. Considera que el italiano se ha dejado llevar por la deriva demofóbica del tripartito del 155, la ha llamado, al prohibir esta conferencia que iba a dar. Tajani en realidad ya había argumentado que había tomado la decisión tras consultar con la Dirección General de Seguridad de la Eurocámara y que han entrado en juego también las recientes manifestaciones y ocupaciones de las instalaciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona.
Al final es prácticamente seguro que el expresidente catalán hará la misma conferencia en otro lado, en Bruselas, y con un plus de publicidad. Pero España ha evitado la humillación de ver cómo, a pesar de la orden de búsqueda y captura que está todavía vigente en territorio español, Puigdemont consigue entrar por primera vez en una institución comunitaria, uno de sus objetivos desde que llegó a Bruselas. Pero España también pierde, porque todo esto será utilizado por los independentistas para hablar de Estado opresor español que intenta silenciarles. La novedad es que esta vez también van a ir contra Antonio Tajani, a quien van a intentar pillar en alguna contradicción. El